Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Ponemos la atención ahora en la Cámara Regional. El Parlamento de Canarias vivió este pasado jueves una comisión en la que se habló de turismo y empleo. Tanto el secretario general de Comisiones Obreras Canarias, Inocencio González, como el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, así como el secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, Borja Suárez, expusieron la situación de la negociación colectiva y la distribución justa de la riqueza en Canarias. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, explicaba en sede parlamentaria la situación económica de las familias canarias ante los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Para todas y todos es conocido que la economía canaria crece, que crece el empleo, pero sin embargo Canarias no está viendo la fábrica o está siendo la fábrica de los trabajadores y trabajadoras pobres. Es cierto que los salarios han subido en Canarias desde finales de la crisis COVID, pero también se dispara la inflación, sobre todo en aquellos artículos que más consumimos los canarios, que son los alimentos. Canarias cierra el año 2023 con un incremento interanual del PIB del 3,8%. superando a Baleares y a Cataluña. Las tres comunidades son las que más crecen en España y Canarias la que más, a 0,6 puntos de Baleares y a 1,4 de la comunidad catalana. Podríamos decir que nuestra economía va bien, por tanto, pero la realidad social de Canarias no comparte esta visión de bonanza económica. Veamos algunos datos sobre la situación de la pobreza en Canarias. En Canarias tenemos un índice de pobreza de un 37%. La pobreza en Canarias se sitúa en un 37%. La tasa de pobreza de 2023 excede en 10 puntos a la media nacional. Una pobreza que se debe principalmente a los salarios, según comentaba Manuel Navarro. Desglosando datos, subraya el secretario general de UGT Canarias que la media del 80% de los canarios no llega al salario mínimo interprofesional. Si voy viendo estos datos, creo que nadie puede negar que la situación económica de la mayoría de las familias canarias es realmente preocupante, además de innegable. Y de ahí radica otro problema. Últimamente, desde las organizaciones patronales de Canarias, se esfuerzan en convencernos de que la baja productividad de Canarias es debido al asentismo de los trabajadores y las trabajadoras. Para la patronal, el asentismo es el baúl donde todo cabe, donde caben los derechos a la salud, los permisos retribuidos, la representación sindical, entre otras. Mientras las patronales demonizan a los trabajadores llamándolos vagos y culpabilizan a los servicios públicos sanitarios de dar baja sin fundamento, a nosotros nos preocupa la salud laboral, que parece que no le preocupa a nadie. Las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en Canarias no son buenas. Que le pregunten a las camareras de piso, por ejemplo. La patronal alega baja productividad sin analizar los factores que la determinan. Por cierto, bastante difícil de calcular en el sector económico principal de Canarias, como el sector servicios. Nada se dice de las razones de la baja productividad que afectan directamente a las decisiones empresariales. No se habla de bajo nivel formativo, no se habla de la escasa cultura empresarial, no se habla de la mala asignación de recursos, ni se habla de la escasa inversión tecnológica, ni del minifundismo empresarial de Canarias. Tampoco se habla de factores que favorecerían el aumento de productividad, como es fomentar la inversión en investigación y desarrollo, promover la formación y la educación de calidad, promover una cultura empresarial de altura, innovar sistemas informáticos y tecnológicos y evitar pérdidas del poder adquisitivo de los salarios para todos los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Es mucho más fácil culpabilizar a los trabajadores y trabajadoras y negarles sus derechos. Y para finalizar, una reflexión. ¿Alguien sabe cómo está distribuida la riqueza en Canarias? Es posible
que haya una concentración de la riqueza que desconozcamos el resto de los mortales. Por su parte, Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, hacía alusión a las últimas declaraciones del presidente de la Asociación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, señalando estas declaraciones como muy peligrosas. No tenía preparado esto en la intervención, pero sí lo quiero meter. Ayer teníamos que escuchar en la cadena SER como una parte del diálogo social, como el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios decía que pagaba por no trabajar, y yo creo que son discursos peligrosos y que no representan a la sociedad canaria, porque podemos preguntarle a una cajera de supermercado si no es productiva, podemos preguntarle a un camarero, una cámara de piso, si no es productiva. Nosotros vimos como el pasado 20 de abril 100.000 personas salían a las calles con una voz y con un discurso, proclamando una necesidad, un malestar social que no puede esconderse ni a los sindicatos ni a los que estamos aquí, que todos representamos a la sociedad canaria. Esos canarios y canarias piden un debate amplio, piden un salario y piden un debate del tipo de turismo que tenemos actualmente, que evidentemente no llega a todos los bolsillos de igual manera. Y yo creo que nuestra responsabilidad, hoy que tenemos nosotros voz aquí y la de ustedes también como representantes sociales, es buscar que ese debate se dé y ponerlo en el centro de la mesa y no ocultarlo, bajo mi punto de vista personal, sobre temas que a lo mejor no creo que estén actualmente en el debate, como puede ser la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras en Canarias, que han sacado ellos solitos la situación de la pandemia actual. El turismo, para nadie es desconocedor que es el motor de esta comunidad autónoma y que representa a más del 42% de esta población canaria, por debajo de los 2 convenios provinciales de hostelería. Este simple hecho de pensar que esta industria, gracias a los empleadores de este sector, es algo irrisorio. Yo creo que somos todos conscientes que gracias al sudor de esas personas trabajadoras, reitero mi discurso anterior, hemos conseguido salir de una dura pandemia y hemos conseguido que los datos actuales de turismo sean anteriores a la pandemia en el caso de la provincia de Las Palmas y mucho mejores en la de Tenerife. Simplemente incidir en que un centro turístico sin personas trabajadoras que lo atiendan no deja de ser más que una palmera que da sombra. Actualmente, las personas que generan la riqueza de Canarias son las personas trabajadoras que actualmente no le está llegando ese reparto de la riqueza. Dejando clara esta referencia, cada vez más las personas del sector se están percatando de esta realidad y se dan cuenta de que los beneficios ingentes de las empresas no están repercutiendo en sus bolsillos, más bien todo lo contrario. Ven que los turistas que visitan en las islas siguen en aumento, ya lo decía mi compañero Navarro, un 142% en el periodo comprendido entre 2021 y 2022, y que el precio de la habitación desde esa etapa hasta ahora ha subido más de un 70%. Escuchábamos a Borja Suárez no solo hablar de esas declaraciones de Pedro Ortega, sino también recordar las peticiones que se realizaron por miles de canarios en la pasada convocatoria del 20 de abril, en la que se pedía un cambio o un estudio o una reflexión sobre el modelo económico de Canarias. Por otra parte, Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias, considera que la situación actual en las islas es muy diferente a la de hace unos años, pero considera también que el descontento de la sociedad es más que palpable. Hay que tomar buena nota que ese descontento se expuso en las calles de toda Canarias, especialmente en esta isla de Tenerife, de una forma multitudinaria. Y a eso hay que escucharlo, porque ese descontento no solamente existe, sino que podría ser, si no del todo evitable, trabajar para que vaya disminuyendo los motivos que llevan a la gente a manifestarse de la forma que lo hicieron. Y además, como dije antes, con datos, algunos no están actualizados, otros están muy globalizados, pero que indican que que hay poca voluntad de que en esta comunidad autónoma hay una forma más justa de reparto de la riqueza que se está generando.
Este es el primer dato globalizado que les voy a trasladar. Los beneficios a través del observatorio, que no disgrega por comunidades autónomas, ¿no?, ni tampoco por tipo de empresa. Tipo de empresa en función al volumen de sus trabajadores. Pero los beneficios que durante el año, conocidos hasta la fecha, que los últimos que tenemos son los del año 2023, los beneficios y márgenes empresariales fueron a nivel global del Estado más de 310.000 millones de euros. Si lo comparamos con lo que el mismo dato significaba en el 2018, que eran de 189.000 euros, estamos hablando de que la diferencia, que hay casi 121.000 millones de euros de diferencia, o sea, que hay margen empresarial, esto ya no se puede negar, y lo que hay, y después, por otra parte, estamos viendo, y esto lo enlazo con la situación actual de la negociación colectiva en Canarias y la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los asalariados y asalariadas de esta comunidad autónoma. Una vez finalizada la intervención, la primera intervención de los representantes sindicales de UGT y comisiones obreras, comenzaba la intervención de los representantes políticos, los parlamentarios. Comenzaba Raúl Acosta, diputado de Agrupación Herreña Independiente, rompiendo una lanza a favor del sindicalismo. Empezar esta breve intervención por ahí, se suele decir romper una lanza en defensa precisamente del sindicalismo y el papel insustituible que realizan como garantes de la defensa de los trabajadores. Estamos efectivamente en momentos de grandes transformaciones que están impactando en la realidad socioeconómica y en el modelo productivo, y ante esas transformaciones que son inevitables y seguramente necesarias, también las organizaciones sindicales habrán de encontrar pues un nuevo acomodo. Lo que es inviable es acometer cambios o cuando menos amagos de cambios que pretendan la unilateralidad en la organización del trabajo y también de la empresa, y en el marco lo tenemos en ese quinto acuerdo para el empleo, que fue un aldabonazo al diálogo social como eje básico para mejorar precisamente las condiciones de vida de la ciudadanía y de las empresas, y eso se hace precisamente, y coincido, con una correcta redistribución de la riqueza. Creo que a partir de ahí las propuestas diversas, a veces aparentemente puedan parecer contradictorias, entre la parte empresarial por un lado y la sindical por otro, deben encontrar un hueco para la discusión y también finalmente para un acuerdo, y espero que así sea, sin necesidad de llegar a una mayor conflictividad. Y hoy en día la discusión abierta se centra básicamente en la mejora de la productividad y en consecuencia de la competitividad de la economía. Hablar solo de salarios y olvidar esta parte, yo sí que no estoy de acuerdo, y ese objetivo es el que creo en el que debemos estar todos de acuerdo. No se puede hacer a costa de la otra parte únicamente. Hay puntos intermedios para avanzar, sobre todo si nos fijamos en lo que han hecho otros países que se han enfrentado, por ejemplo, al debate de la reducción de jornada, en el que se ha establecido también una compensación para evitar los costes asociados precisamente a una reforma mandatada por la ley. Paula Jover, del Grupo Parlamentario Vox, comenzaba su intervención felicitando la labor de los sindicatos, a la vez que los tachaba como un modelo trasnochado. Ese modelo sindical que está actualmente en vigor, creemos que es un modelo sindical trasnochado, propio del siglo XVIII, XIX, donde había una lucha de clases entre trabajadores y empresarios que actualmente debemos entender superada. Actualmente los problemas de los trabajadores y también de los empresarios, que no olvidemos que en Canarias son pymes y micropymes, antes le he escuchado a ustedes hablando de esa capacidad de los empresarios, serán unos cuantos, pero la realidad es que en Canarias esos empresarios pequeños les cuesta también llegar a fin de mes y son también y acusan también esa pobreza generalizada de nuestra sociedad. Con lo cual creemos que los problemas no son los mismos, pero son similares. Y además también creemos, por tanto, que hay que superar ese concepto y adoptar un sindicalismo moderno, propio de entornos como el que vemos en Holanda, en Luxemburgo, en Francia y en Italia, también demandado por otros sindicatos que no son los más representativos y también demandados por gran parte de la sociedad. Estamos refiriéndonos, y así lo hemos expuesto en aquellas ocasiones que a nivel nacional hemos tenido la posibilidad de una modificación de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya del año 1985, para apostar por dejar de lado ese principio de mayor representatividad
y acoger y abrazar el principio de representación suficiente. Pensemos que, por ejemplo, a nivel electoral se establecen umbrales de un 3% para que una candidatura sea tenida en cuenta, y consideramos que esos umbrales del 10 y del 15% a nivel estatal y autonómico, para que los sindicatos puedan realmente desempeñar la labor completa del sindicalismo, no son positivos para nuestra democracia. En este sentido, queremos y abogamos por corregir ese monopolio que también se da del bipartidismo, y aquí tenemos que hablar de un monopolio del bisindicalismo, y creemos que es fundamental llevar el pluralismo al sindicalismo para conseguir un sindicalismo transparente, profesional, que no digo que ustedes no lo sepan, pero más profesional aún, independiente desde el punto de vista político y alternativo a ese sindicalismo de clase. Natalia Santa Ana, de Nueva Canarias Bloque Canarista, subrayaba que resulta escandaloso e indecente la situación de pobreza y exclusión social en un contexto en el que no para de crecer la llegada de turistas de nuestro país canario. La verdad es que resulta escandaloso o incluso indecente que con 14 millones de turistas en 2023 y subiendo en este 2024 y un PIB relacionado con el turismo del 35%, Canarias siga siendo la segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos, teniendo la cesta de la compra más cara y un 33% de la población esté en riesgo de exclusión social. Somos la tercera comunidad con mayor tasa de pobreza dentro del Estado español, en un contexto en el que se sigue generando empleo, que ha sido progresivo desde el año 2021, con la recuperación extraordinaria del turismo, el incremento del PIB, que en junio del año pasado alcanzaba el de 2019, pero sin embargo, pese a todo esto, la sociedad canaria no deja de empobrecerse, con lo que definitivamente hay algo que no funciona y está claro que necesitamos un cambio de modelo. Nos encontramos con trabajadores y trabajadoras con condiciones muy mejorables, sobre todo en el sector de la hostelería. Nosotros desde Nueva Canarias Bloque Canarista traíamos ante el Pleno de esta Cámara la situación de las Kellys en nuestra tierra, condiciones que les pasan factura en su salud, que no son nuevas y por las que no se ha hecho nada. Tenemos trabajadores que, pese a tener un contrato indefinido, no pueden hacer frente al coste de su vivienda o a los gastos ordinarios, es decir, trabajadores empobrecidos. Aunque el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, califica nuestro modelo como un modelo de éxito, a la luz de los datos creemos que ese éxito es bastante relativo a día de hoy. Nadie discute que el turismo es el motor de nuestra economía, pero no hay futuro sin turismo, pero con este modelo de turismo, si no hacemos un cambio en él, no va a haber futuro. No podemos decir que es un modelo de éxito si, pese a las cifras que genera en la economía y en las empresas, tenemos en la cara B del paraíso 810.000 personas en situación de pobreza. Por el Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester comentaba que los convenios colectivos deben ser acuerdos entre trabajadores y empresarios, ocupando el Gobierno un papel de árbitro. Pero entendemos que el Gobierno no debe ser y hablo como parte política, no debe romper un diálogo social. O sea, porque esto sí hemos visto que ha ocurrido, cuando estamos hablando de intentar hacer esos diálogos sociales, ha ocurrido en el Gobierno de España. Porque, oye, aquí no podemos criminalizar tampoco al empresario. Los trabajadores son parte importante, y lo hemos dicho, las empresas son parte fundamental para sacar las empresas adelante. Pero no podemos hacer tampoco un diálogo social si hay un gobierno, y el Gobierno de España lo hizo, intercedió e impuso determinadas medidas, bueno, pues dejando fuera o en contra también de las patronales. Como he dicho, tiene que ser un acuerdo social entre todos, entre trabajadores y empresa. Y no puedes tomar medidas diciendo no a los autónomos, no a los pequeños empresarios, no a los jóvenes emprendedores, porque además son los que ponen el riesgo para poder generar empleo. O sea, si ahora mismo se crea una empresa, una persona decide coger o tomar una decisión de montar una empresa y pide un crédito y tiene 1 millón de euros detrás, contrata a 100 personas, si eso va mal, al final, oye, el trabajador bien, pierde su trabajo, pero podrá reubicarse, pero el empresario se queda con 1 millón de euros de deuda. Francisco Linares, por Coalición Canaria, indicaba que estamos ante una Canarias desajustada, con la tasa de paro más alta de todas las comunidades autónomas. Coincidimos que estamos en una Canarias desajustada.
No creo que sea de placer para nadie de los que está aquí que tengamos 167.000 personas paradas. Eso es un número brutalmente alto. No creo que nos guste a nadie de los que está aquí que tengamos una tasa de paro del 16%, la más alta de las 17 comunidades autónomas. Tampoco creo que nos guste a nadie de los que está aquí tener una tasa de paro de los menores de 25 años que ronda el 30%. Eso ya no es que sea brutal, eso es un drama. Tampoco nos gusta a nadie de los que estamos aquí que tengamos una tasa de paro de los mayores de 45 años que en algunas islas ronda casi el 50%. Que, por cierto, de cada 10 personas mayores de 45 años, mujeres son 6. Por lo tanto, es un paro feminizado de una forma importante también. Que si tenemos unos datos que no son buenos. Tenemos unos datos de paro en determinados sectores que son de auténtico drama. La impresión que nos da que aquí la gente trabaja entre 25 y 45 años. Y el resto lo tiene difícil o algunos están fuera del mercado para siempre. No les he escuchado hablar de un término importante que es la formación. Desgraciadamente, muchos de esa gente no opta a un puesto de trabajo digno porque no tiene la formación suficiente para optar a ello. La prueba está que de los 167.000 parados que hay, 15.000 parados están en la construcción. En la construcción, Sin en la que embargo, también... como bien saben ustedes, están buscando personal desesperadamente. La construcción, decían, la que también necesitan formación. Por el Partido Socialista, Gustavo Santa Anna rompía una lanza a favor de los empresarios, a los que criticaba a quienes ponen una zanahoria para que no se hable de salarios. Mis primeras palabras van a ser para romper una lanza en favor de los empresarios. De los empresarios como el de Dormitorum, que es capaz de decir con claridad que cree que son unos crápulas aquellos que consideren que el salario mínimo interprofesional no solo es el que es, sino que no debe seguir subiendo. Lo digo a efectos porque hay quienes que defienden en esta misma sala que el salario mínimo interprofesional debe modularse en base al tamaño de las empresas. Básicamente, para que interpretemos lo que nos están diciendo algunos de los portavoces de los diferentes grupos que han intervenido. Por lo tanto, una lanza en favor de ese empresariado. Segunda cuestión, estoy de acuerdo con el señor Borja. Los salarios o son ahora o no lo serán. Y mi sensación es que aquí hay quienes, estratégicamente, en una estrategia diseñada y estudiada desde hace muchísimo tiempo, nos ponen una zanahoria. Una zanahoria, pero no hablar de lo importante, que son los salarios. En Canarias, sobre todo, la zanahoria de la productividad, la zanahoria del absentismo, la zanahoria de las rebajas fiscales, y así estaremos hablando en base a perseguir una zanahoria para no sentarnos a negociar. El diálogo existe, señor Linares, se lo voy a decir, existe diálogo en torno al convenio regional del campo, existe diálogo en torno al convenio provincial de clínicas privadas de Las Palmas, existen las comisiones de negociación que siguen vivas o inglesas de interpretación, que son las comisiones paritarias. Por lo tanto, el diálogo existe en ese ámbito. Pero tras esa zanahoria, si nosotros empezamos a diluir el debate central de este tiempo, que es la distribución justa de la riqueza, en base a que tienen que aumentar los salarios, y lo vuelvo a decir, según lo pactado, nos estarán enredando para no hablar de que la riqueza tiene que llegar sí o sí a los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. Los políticos hablaron y los representantes sindicales agradecieron los agradecimientos por esta comparecencia en la Cámara Regional, pero subrayan que aún hay que seguir en la lucha de clases porque ésta sigue existiendo. Son un ejemplo a nivel mundial y lo hemos demostrado en lo que es la negociación colectiva y el diálogo social que hemos mantenido durante el tiempo de pandemia. Por ese motivo, ese es uno de los motivos que ha hecho que España, en este sentido, pues tenga esa bonanza económica que creo que todos conocen. Habla usted de que somos trasnochados porque todavía creemos en la lucha de clases.
Y claro que tenemos que creer en la lucha de clase. La lucha de clase no ha desaparecido. La inmovilidad social no debe permanecer durante todo el tiempo. Es decir, la lucha de clase continúa y creo que será un motivo de justicia social. Vivimos en un Estado social y de derecho, por tanto, yo creo que el pagar impuestos es apostar por los servicios sociales, por los servicios públicos, por la sanidad, por la educación. Es decir, si de alguna manera queremos poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores y de las familias de este país, pues no debe ser la excusa para dejar de invertir en políticas públicas, en políticas de sanidad, en políticas de educación. Yo creo que en ese sentido no podemos seguir las sendas del señor Milei. En esta Comisión de Turismo, Empleo y Reparto de la Pobreza que se ha desarrollado en el Parlamento de Canarias, cada uno ha hablado de lo suyo y los trabajadores que siguen levantándose a las 5 de la mañana a poner las calles y a pagar impuestos, siguen preguntándose ¿y qué hay de lo mío? La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.